Bueno, continuamos con el panel número 6, principios, paradojas y fragilidades. En primer lugar, vamos a tener el gusto de escuchar al profesor David Cronzonas, quien nos va a hablar de la paradoja democrática, la tensión entre los principios de igualdad y la libertad. David, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Vamos a comenzar directamente. La democracia es el nombre con el cual se designa la no representable pluralidad. Es extrema cuando mantiene su desgarradura y su autonomía respecto de un orden político hegemónico con la sociedad. Ella inaugura la historia en que los hombres hacen la experiencia de una indeterminación última en cuanto al fundamento del poder, de la ley y del saber. Interpretada por Lefort como salvaje, no es solo un inalienable poder constituyente, sino también un poder destituyente, que preserva irrepresentable y vacío el lugar del fundamento. Ausencia de principio, de sostén, lo sin fondo, la vertiginosa experiencia de la incertidumbre. Pero también es explicada como anárquica, ya que nos expone al riesgo del relativismo o quizás también del nihilismo. Jacques Rancière entendía la democracia como comunidades inéditas, imprevistas, contingentes, no fundadas en una sociabilidad natural, ni en la tradición, ni en el consenso, ni en la soberanía, capaces de poner en común lo que no es común, indeterminadas, simplemente querer ser y hacer con otros. La democracia es, en términos de Rancière, desorden de pasiones ávidas de satisfacción. Todo Estado se propone controlar ese orden. Un aumento irrefrenable de demandas presionará y debilitará la autoridad de todo gobierno. Dos son los adversarios de la democracia: el gobierno de la arbitrariedad, la tiranía, la dictadura o el totalitarismo, y la intensidad de la vida democrática. Aristóteles proponía una solución a esa intensidad: desviar las energías hacia la búsqueda de la prosperidad material, de la felicidad privada, de los lazos de la sociedad. Su contracara fue sin duda la disminución de las energías políticas, la búsqueda de la felicidad individual y la apuesta a una vida privada y de interacción social que de nuevo multiplicaban las pretensiones y demandas. El mundo no se sostiene solo sobre una consistencia consensual. Más que el goce o el consumo, más que el egoísmo y el consenso en la rapiña, en la injusticia y en la libertad como expulsión de toda verdad, cada uno se dice a sí mismo lo imposible del mundo, la comunidad imposible en términos de Badiou. Badiou toma esta idea de Lacan, para quien lo imposible es lo real. Lo imposible es aquello que no está en lo posible, que resulta efectivo, urgente, alarmante. La realidad tiene lugar en la imposibilidad. Es Platón quien sugiere una guía de relación aporética entre la política y la filosofía, y que Badiou retomará en su relectura de la República al considerar que la política tiene relación con la justicia y con la verdad. Y esto interesa a la filosofía. No hay tal cosa como objetividad en la política, ya que la verdad y la justicia subrayan la inadecuación y la separación del hecho físico o mental que lo provoca. Se trata de pensamientos exuberantes, pródigos sobre la realidad, jamás consensuados con ella. ¿Qué empuja a Badiou a mirar a Platón y destacar la incondicionalidad hasta el límite de lo posible? Que el bien está más allá del ser. La comunidad es imposible, pero será ese imposible real el que conducirá lo posible. Existe un bien en el ser del hombre, en aquello que el hombre debe o quiere ser, arrastrando lo posible hacia lo imposible, aquel imposible que lo real es. Si el bien puede ser considerado más allá del ser, es porque el ser conja heideggeriano es defectuoso, frágil, ambiguo, infiel a sí mismo. Si la filosofía tiene que ver con la política, si el filósofo puede enseñar algo a la comunidad, es que siente la experiencia de la comunidad, la experiencia de la pluralidad, el ser con los otros, el ser plural en términos de Nancy.
no proviene de constatación empírica alguna, sino de ver en nosotros. La vida humana en su singularidad está ligada en su conexión con el otro, en la nada en común, lugar desde donde Nancy entenderá la ética. Se tratará de sentir que tenemos relación, pero tan solo teniéndola. El Estado no es un actor neutral, es el espacio donde la soberanía puede ser ejercida, es el lugar donde los ciudadanos pueden tomar decisiones sobre la comunidad política. Somos conscientes que siempre existirán antagonismos, luchas y cierta opacidad parcial de lo social. La sociedad está siempre dividida y construida discursivamente a través de distintas prácticas hegemónicas. Para poder intervenir en las crisis hegemónicas, resultará imprescindible establecer una frontera política, una estrategia discursiva que sostenga el retorno de lo político y reafirme y expanda los valores democráticos de igualdad, justicia social y soberanía. Esa dirección nos permitirá recuperar y profundizar la democracia. Dos son las tradiciones en conflicto: la del liberalismo político, Estado de Derecho, división de poderes, defensa de la libertad individual, y la democrática, igualdad y soberanía. No existe relación necesaria entre ambas tradiciones, solo una articulación de raíz histórica y hasta quizás accidental, contingente, casual. Es Carl Schmitt quien afirmaba que esta articulación produjo un régimen inviable. El liberalismo niega la democracia y al revés, la democracia al liberalismo. Es en la paradoja democrática donde Chantal Mouffe problematiza esta conclusión schmittiana al sostener, por un lado, que si bien la lógica democrática construye un pueblo, límite que contradice la retórica universalista, pero sin afirmar identidad sustantiva alguna, mucho menos dada, sino siempre en conflicto y oposición, y defiende prácticas igualitarias no solo en el reconocimiento de las diferencias, sino como el resultado del proceso político de articulación hegemónica. Esa lógica democrática resultará necesaria para definir un demos, ciudadanos que por su sola pertenencia a un Estado-nación se les concede los mismos derechos en una suerte de unidad política sin la cual éste no podrá existir. Sin embargo, esa identidad nunca podrá constituirse por completo y solo podrá existir mediante formas múltiples y contrapuestas, pero además la lógica democrática servirá para subvertir cierta tendencia del discurso liberal al universalismo abstracto, que ha extraviado toda conexión con la realidad. Su articulación nos permitirá así cuestionar las formas de inclusión y de exclusión inherentes a las prácticas políticas. La desigualdad duele, provoca sufrimiento extremo, mata. El escándalo democrático pone de manifiesto la imbricación de la igualdad en la desigualdad. Sin embargo, no hay fuerza que se imponga sin tener que legitimarse, sin tener que reconocer una igualdad irreductible para que la desigualdad pueda así funcionar. La sociedad desigual no puede funcionar sino gracias a una multiplicidad de relaciones igualitarias. Ese es el fundamento del poder común. La desigualdad natural no se ejerce más que presuponiendo una igualdad natural que la secunda y la contradice. Ambas lógicas, la liberal y la democrática, permanecieron activas y la posibilidad de una negociación agonista siempre estuvo presente y vigente en las democracias liberales. ¿Cómo pensar entonces la política? Si algo no puede ser la política, es la perpetuación de las diferencias, de las desigualdades naturales o sociales. La democracia es esa condición paradójica de la política en la que toda legitimidad se confronta con una ausencia de legitimidad última, con la contingencia igualitaria que sostiene a la contingencia desigualitaria misma. En las sociedades modernas hay una intolerable condición igualitaria de la desigualdad. En un texto ya clásico, Hegemonía y Estrategia Socialista, Ernesto Laclau y Chantal Mouffe señalaban que dos son los conceptos claves
para tratar la cuestión de lo político, antagonismo y hegemonía. Ambos términos señalan una dimensión de negatividad que se manifiesta en la posibilidad siempre presente de la oposición. Solo ahí resultará posible comprender la especificidad de la democracia. Es allí donde residirá su fortaleza. Ello impide la plena totalización de la sociedad y excluye la posibilidad de que exista una sociedad más allá de la división y del poder. Esa división jamás supondrá ni la exclusión ni la eliminación del otro. Solo postula la imposibilidad misma de una realización final de la democracia. Solo significa la imposibilidad de una democracia completamente lograda, total, cerrada. La tensión problemática entre los principios de igualdad y libertad preserva la indeterminación constitutiva de la democracia moderna. La sociedad es entendida como el producto de una serie de prácticas hegemónicas cuyo objetivo es el de establecer un orden en un contexto de pura contingencia. No hay gobierno justo sin participación del azar. Todo orden social es la articulación temporal, precaria, no estática, de ciertas prácticas hegemónicas y articuladoras que lo crean y fijan el sentido, siempre parcial, tanto de esas prácticas como de las instituciones sociales en las que se enmarcan y desarrollan. Hannah Arendt decía que los derechos del hombre son solo una ilusión. Ella hablaba de los derechos de ese hombre desnudo que carece de derechos. Derechos de los que fueron expulsados de sus casas, de sus países, de toda ciudadanía. Todo orden se fundamenta en la exclusión de otras posibilidades, de otras realidades latentes, de múltiples escenarios posibles. Siempre será el resultado de una configuración particular de relaciones de poder y carecerá de un fundamento racional último. Profundizar la democracia es hacer efectivos en un creciente número de relaciones sociales y dentro de las instituciones democráticas existentes los principios de libertad y de igualdad. Siempre en tensión, nunca reconciliados. No hay tal cosa entonces como evolución lineal e ineluctable hacia una sociedad igualitaria. Pero a pesar de todo y a pesar de las regresiones sufridas, en los últimos tiempos, los valores democráticos aún desempeñan un rol significativo en el imaginario político de nuestras sociedades y son centrales para el común de las aspiraciones populares latinoamericanas. Si bien muchas veces se ha hecho un uso abusivo de este significante, no por ello ha perdido su potencial y aún sigue siendo un arma eficaz en la lucha por crear un sentido común, nuevo, otro. Hablamos de profundizar la tradición democrática moderna. Aquello que constituye la democracia moderna es la afirmación de que todos los seres humanos son libres e iguales. No resultará posible hallar principios más cardinales que estos. Aquello que sí denunciamos es la brecha existente entre los ideales y su realización, entre su enunciación y su efectividad. Su solo acceso igualitario no bastará, ya que posibilita el tratamiento desigual, la discriminación, los estereotipos culturales y la de diversos tipos de subordinación. La articulación entre ideas democráticas y liberales ha hecho posible el reclamo de nuevos derechos y la creación de nuevos significados. Resultará imprescindible distinguir entonces entre liberalismo político y liberalismo económico. Las promesas del consumo implican una falsa igualdad, bajo la cual se oculta una democracia ausente y una igualdad inhallable. En esa lógica, la democracia no es más que el reinado de un consumidor narcisista, capaz tanto de cambiar sus preferencias electorales así como de sus placeres íntimos. El mercado conlleva la desigualdad y se traduce en dominio y privación, quebrando toda estructura posible de mediaciones. La política construye en nosotros,
Nosotros, la nada, los no incluidos en el orden social, somos también el pueblo. Nos oponemos nosotros a otros que solo detentan su interés en el privilegio. ¿Qué defiende o afirma el privilegio? Quisiera detenerme brevemente aquí. La denuncia del individualismo democrático encierra dos tesis singulares. La de los poseedores, que enuncia que los pobres siempre quieren más, irrefrenablemente más, y de las élites, entre comillas, refinadas, que siempre hay por demás aspirantes al privilegio de la individualidad. Solo la individualidad es buena para las élites, pero si todos accedieran a ella, afirman, ello devendría en una verdadera catástrofe. La denuncia del individualismo democrático es entonces simplemente odio a la igualdad. La gran aspiración de las élites es gobernar sin pueblo, gobernar sin política. Los ejemplos en la Argentina contemporánea sobran. El conflicto político significa una tensión entre los que tienen su lugar y la parte de ninguna parte que altera ese orden. Sé que estoy un tanto excedido, puedo terminar acá. Les agradezco mucho, muchas gracias. Tenía como una hoja más, pero terminamos acá. Gracias. Bueno, muchas gracias, David, no, a ustedes. Y vamos a dar la palabra al profesor Martiniuk. Buenas noches, ya, profesor Martiniuk, muchas gracias por estar aquí. El tema que va a abordar es la fragilidad de los principios. Adelante, Claudio. Bueno, muchas gracias. Comienzo con una cita de un crítico inglés del siglo XIX, John Ruskin, quien dijo: nuestra dignidad como seres espirituales exige que podamos inventar y contemplar aún lo que no existe. Nuestra dignidad como seres morales exige que sepamos y reconozcamos al mismo tiempo que esto no existe. 1. La rivalidad griega, ese espíritu agonístico tan profundamente considerado por Nietzsche en uno de sus 5 prólogos, se puede reconocer en la dura lección de la angustia por la que pasa el siervo hegeliano. Padecer y aprender de la humillación. Aquí aparece un círculo espiralado recorrido por configuraciones de la dignidad. No es el principio, sino pequeños resultados, pequeños principios de hormigas, aprendizajes de experiencias sensibles, tortuosas. Se trata también de lecciones que impulsan el arte de leer, de interpretar las leyes y de construir la polis. El principio, acaso, deba reconocerse en la libertad de discusión pública, que permite a los académicos postular a la dignidad como principio. ¿Acaso ni tal libertad sea el principio? Más verosímil resultaría localizar las emergencias en colisiones, rivalidades, deslizamientos que tensan cuerpos y afilan reglas. ¿Cómo es posible aprender del error? ¿Cómo es posible aprender del olvido? Es posible aprender también del dolor de la humillación y la opresión. Desde el principio al fin, el examen no se agota, pero extenúa. 2. Un libro de reglas que pretendiera portar el principio verdadero quedaría en un estante junto a otros libros, salvo que tal Biblia exterminara los restantes libros de reglas y a sus portadores. Pero en tal estante, sin esa fuerza fulminante que tendría aquel auténtico libro de ética, emerge la confrontación. Sin rivalidad y elección, lo que se llame dignidad queda impuesto por el punto de vista de un príncipe. En tal principado, lo digno no sería diferente a lo que el príncipe decida que es digno. Tal decisionismo de la dignidad, con pequeños ajustes, se puede inscribir en las filas filosóficas del realismo jurídico. 3. Inscribir entre líneas, leer entre líneas, poner en cuestión la escritura, los incisos de las reglas que fijan el sentido del principio de dignidad. Tal puesta en conflicto deja al libro, obra de dignatarios, príncipes, doctos y discípulos, como una doxografía. No es sino a través del discernir cómo la intervención crítica pone en cuestión la dignidad. Criterio y crítica van entonces de la mano.
como diferentes acentos de un andar compartido. En el drama, entre la decepción y el optimismo, se promete dignidad, paciencia y resignación del digno, paciencia quejosa, resignada, solitaria. Cómo la dignidad queda reducida a la habilidad de la supervivencia, o mejor, pervivencia, día a día. Cómo la dignidad tiene su trabajo de duelo diario, social. Cómo se inscribe en el libro de los principios. Entre promesas normativas que se superponen al aparato sensorial que amalgama cariño, ira, crueldad, heroísmo, temor, esperanza, felicidad, ¿cómo se manifiesta lo digno? Entre las manipulaciones del miedo y la abyección, del pasado glorioso y del porvenir venturoso, como entre las grietas de clase y de género, como entre el desprecio y la conmiseración, cómo la dignidad también se presenta bajo el rostro de la indiferencia, cómo hacer trascender al término definido, cómo arrastrar el principio abstracto a la acción capilar, cómo cepillar en la dirección correcta de la dignidad la historia al revés. 4. Apenas despejamos reconocimientos parciales de lo digno, tras lo penoso. La anticipación es una fuerza débil de raíz mesiánica. La diversidad, la variedad de las experiencias de la dignidad, tantas veces de consecuencias desastrosas, demanda pasión e intensidad imaginativa. 5. Quizás la Rule of Law sea tan real como Hamlet, aunque el libro de Shakespeare sea realmente accesible a todo lector. El derecho a ser gobernado por una concepción pública precisa demanda hacerse más preciso, tejiendo redes más estrechas y más ambiciosas. Afinar, estabilizar, preservar, perseverar en un ideal, en un modelo, ponderar sin fin el principio. ¿Acaso el principio no sea ni tan real ni tan preciso como Hamlet? ¿Acaso el libro de teatro sea más real y preciso que el libro de la polis? Pero el teatro y su libro se hallan en la polis. 6. ¿Cómo cumplir con la exigencia de un desarrollo sustancial de la teoría de los principios? ¿Cómo observar tales inobservables? Los imponderables, ¿cómo anclarlos en reglas? ¿Cómo hacerlos algoritmos? ¿Cómo resolver las tensiones irresolubles, aclararlas y realizar el principio perfecto? Exponer e impulsar la terapia de mirar a lo lejos, de estirar la prudencia hasta el extremo de su finitud universal, hasta observar la incompletitud. Reconocer el principio breve del sinfín del principio y del fin, velar en la incompletitud del libro que requiere de nuevos capítulos, de correcciones, de reescrituras, de remisiones a principios sin fin. El libro tiene fin, como la duración de una clase o de una conferencia, como el recorrido de un museo, pero sus contingencias no cesan. Correr y recorrer, egresar y regresar en busca de nuevas metáforas, quizás axiomas y algoritmos, en la problematización de los principios, en la poética de los rizomas. 7. La indeterminación del principio de todos los principios, claro, provoca penumbras y evoca iluminaciones. Reglar tensiones, tensionar reglas, son movimientos de la libertad autoral, de la autoridad del príncipe y de la puesta en cuestión de autoridades. También de puesta en escenas de nuevos principios, de nuevos príncipes, gramscianos, hollywoodenses, cibernéticos. Cada principio muestra una fórmula contingente de su necesidad y muestra su condición ejemplar. Cualquier modelo de libro de reglas, un modo, una moda, un paradigma que traza la visión estándar de ponderación entre principios imponderables, libros de formas de vida inconmensurables que se recapitulan, entre teorías, la emergencia de la antelación, el plural antedatal que pretende aferrar el porvenir de los principios, la peripecia de cada principio que principia oscilando en lo uno y lo plural. El principio se halla en favor de un derecho de reglas, aun cuando el principio diga lo contrario en un ejercicio de contradicción pragmática. Ponderar, dar razones, atender la autonomía semántica, anticipar todas secciones del principio. También el principio revisa anomalías, corrige lagunas, aunque se lo juzgue un error. Al principio se debe ir más allá, sin meter reglas, solapando reglas, guiando el camino que se traza en el recorrido. Que distingue, que señala, que exige, que sea así, principio. Como principia, en cambio, nos remite a principios, a una escalera sin fin ni comienzo. 8. Dignidad. ¿Acaso este principio sea una idea regulativa, una estrella trascendental de la que no se derive ningún derecho específico o incontables? Poco clarifica su virtualidad justificatoria o crítica,
su etiqueta de concepto ligero, semejante a bondad o corrección, diferente a los conceptos morales densos, traición, cobardía, discriminación, que en la caracterización de Bernard Williams tienen junto a contenidos evaluativos otros descriptivos, siendo su aplicación guiada por el mundo y guiando la acción. En este perfil espectral de los conceptos morales, los ligeros, en un nivel justificatorio mayor, agregan ingredientes para la deliberación, pero carecen de virtualidad directa como guías de la conducta. Pero esta aproximación dicotómica, denso-ligero, con un aire de familia a la física aristotélica, no queda inmune a las navajas que cortan facticidad y normatividad, racionalidad y deber, episteme y fronesis. 9. Un libro remite a otro libro, a un libro sin autor, a un principio finito pero ilimitado. Este parece presuponer una teoría no euclidiana del libro. El libro de las reglas cae en la historicidad, queda en manos que buscan principios con ansiedad, sale del caso que va tras la solución de todos los casos posibles antes de la presencia de los casos. El libro, en la historia que se adelanta a la historia, en la novela que desde el principio ansía escribir al final. El libro produce principios y conclusiones a la vez que queda en espera. El libro, prudente ante la esperanza, cauto ante el pesimismo. 10. Embaradamente podría hacer creer y lograr así eficacia, como Sísifo, encadenados al libro, encadenar para actuar, pasando páginas para escribir ilusión y desazón a su articulado. Adagios de islas, pensamientos y pasiones, instantes de desapego y reinvención. Tal libro, literatura de la imaginación, género que regla desfondar los géneros. La dignidad es materia política y poética, se expande, es perspectivismo nietzscheano. Pero todo lo que puede expresarse en libros ya desfallece. En cada proposición, en cada propuesta, en cada promesa libresca, a tener la resonancia del opuesto. El ruido sordo, quieto, inherentemente mal construido de la protesta, de la sombra crítica. Mal del libro, mal del Quijote que haya el sinsentido al subir los renglones, al escalar títulos y artículos, al encabalgar sentidos y sinsentidos, mal carnapiano que apresura, apremia la navaja lógica a cortes, antes de saber qué, tal ataque de apriorismo enfurecido, un mal sin sentido, si acaso pudieran diferenciarse sin sentidos del mero sinsentido. Mal del libro que se piensa como espejo de los derechos, mal de los principios que no constatan las distancias entre los continentes reglados del derecho, la gramática, la lógica, mal que omite el contexto de las proposiciones, que mal se solapa al contexto de la imaginación, mal desapego a los principios que también alecciona sobre el baile de sombras, que figura el mal de la incondicionalidad. El libro de las reglas, el libro ahogado de Próspero que no se puede recuperar ante el patos de la teoría y la voluntad de poder sobre los principios. La limitación es historia, espera e impaciencia. 11. Una teoría de los principios que, más que extensa y persiguiendo la completitud, se muestre elíptica, omisiva, cauta, atenta a lo ruin, a aquello que puede arruinar lo indigno, precipitar hacia el hundimiento. Como las proposiciones y las reglas, los principios apelan e interpelan equilibrios, los postulados flexionan presupuestos y adicionan acción. Examinar la corrección, corregir el correccional, pero como si hay dolor en cada inscripción, en cada movimiento de significado. El fuego de la dignidad reducido a ceniza, sequía de aquello que lo nutrió, vulnerabilidad de las víctimas, desatención del dolor, enmudecimiento de las humillaciones, mientras las fluctuaciones de valor del libro, de los principios, quedan a la deriva de los mercados. La estructura económica se encarga de valorar al libro, y lo que queda como principio cotiza en las bolsas. Pero no hay determinación ni linealidad en el libro de las reglas. Obra de una mano anárquica, por momentos desesperada, en otros cargada de coraje, muchas veces distante e indiferente, puntillosa. Tras la recomposición del desgarro de la integridad humana, la empresa impulsa la dignidad, el empresario imagina el cambio. La teoría, desde la heterotopía y la heterodoxia, ejerce la extravagancia, el vagar más allá de los límites, persiguiendo ballenas blancas, buscando triunfar sobre los monstruos bíblicos, invocando otro libro de las reglas, unas escrituras sin Dios, la escritura al infinito de los libros. La infinitud de la obligación, la infinitud de la libertad, y en tales alusiones trasuntivas, trasuntandos, se expanden fenómenos. Pero al parecer no van más allá de la ilusión.
cómo se activa el sentido de lo sentido en la página de los libros, en las aulas universitarias, en los debates parlamentarios, en las audiencias y fallos de los tribunales. Y por fin, 12. Aún para con ese otro de la sociedad, la naturaleza, el libro demanda dignidad. En la experiencia de la soledad, al experimentar el abandono, el aislamiento, la reclusión, en la casi nada, en la pequeñez limítrofe al vacío, en el trabajar, taladra lo digno. El agnosticismo es digno aún no creer en lo digno, en el libro de los derechos, en el relato de los principios, en la ficción de la novela en cadena. El ensayo que no cree en nada porta una rara, orgullosa dignidad. Pero ¿cómo escribir el principio del libro de las reglas con dignidad si el principio apenas parece digno y suele ser lo que queda tras oponerse a la indignidad impuesta? En reversa, el libro de los indignados ensaya el principio, pero ese ensayo negativo no porta una linterna mágica. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Martiniuk. Bueno, y aquí terminamos con este panel. Le doy la palabra al director Patricio San Martino. Adelante. Recibimos ahora y le damos la bienvenida al director de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, el profesor Guido Leonardo Croxatto. El profesor Croxatto se va a referir al siguiente tema, jerarquización de la abogacía pública. Apreciado Guido, avanti, muchas gracias. ¿Cómo estás, Patricio? Bueno, muchas gracias a vos por, como te dije hoy a la mañana, por coordinar la maestría en abogacía pública, y al doctor Silva Camayo por la exposición que acaba de brindar en estas jornadas. Voy a tratar de ser breve para no prolongar más a los demás expositores. Simplemente quiero enfatizar la importancia de volver a jerarquizar la importancia de la abogacía pública. La abogacía no tiene una lógica única, va a tener la que nosotros le otorguemos. Creo que en los últimos años, en consonancia con el predominio de enfoques economicistas del derecho, que se inician con este paper de Ronald Coase en Chicago, el problema del costo social, que ya tiene un título por demás elocuente y que termina trasladando la noción de costo a casi todo lo que hace el derecho, terminó predominando en la abogacía una lógica que le da a ciertos parámetros económicos un predominio que antes no tenía en el derecho, que la eficacia, la externalidad, el costo de transacción termina siendo un lenguaje que hoy predomina en el mundo de la abogacía. Y lo que entendíamos por abogacía pública empieza poco a poco a perder sentido, espacio, predominio, la noción misma de justicia, que era un pilar de la carrera de Derecho y un valor con el cual los estudiantes se formaban, empieza a quedar de lado, como una cuestión vieja o abstracta a la que se dedican los filósofos, y no como una pregunta práctica de la carrera del abogado. Toda esta tendencia o este nuevo marco teórico, que podemos resumir en el enfoque de análisis económico del derecho, de Coase y Posner, terminan dejando al Estado y a la abogacía pública como obstáculos para la eficiencia del libre mercado, y terminan, diría yo, acotando el rol del abogado, y sobre todo acotando el rol del abogado del Estado, del abogado que va a defender el interés público, y lentamente su trabajo y su misión, de un lado se desvalorizan, se menosprecian, o se empiezan a categorizar de otra manera, es decir, se empiezan a emplear para evaluar sus tareas, nociones de la economía y no ya del derecho. Con lo cual el derecho va perdiendo poco a poco su propia lógica y en su lugar empieza a aparecer una lógica nueva, que es la lógica del mercado, la lógica de la eficiencia, que no es la lógica del derecho, que defiende la dignidad, sino que es la lógica de la eficiencia, que trata muchas veces a las personas como si fueran meros recursos o medios, y no fines en sí mismos, como decía Kant, que es un autor central para la filosofía jurídica en Alemania, pero también entre nosotros, porque sigue siendo uno de los autores más importantes de la teoría jurídica. Nosotros desde la Escuela de Cuerpo de Abogados del Estado entendemos que la categoría de abogacía pública, más que jerarquizada, necesita ser reconstruida. Tenemos que volver a poner esta categoría en circulación y también tenemos que volver a pensar por qué ha sido dejada de lado y por qué llama tanto la atención que nosotros en Tierra del Fuego, Córdoba, Misiones, hoy estamos en Rosario, brindemos conferencias sobre jerarquización de la abogacía pública o que hablemos de la abogacía pública como prioridad. Yo entiendo que la abogacía es pública por definición y en todo caso lo que necesita ser más justificado es todo lo que no sea abogacía pública o justicia social desde el derecho. Sin embargo, hoy se han invertido los papeles
y la abogacía no ya liberal, porque el liberalismo político tiene una historia muy rica y es parte de la filosofía que en términos penales defiende las garantías de la Constitución. Alberdi era un liberal político, sino que los programas economicistas están más asociados que al liberalismo, al neoliberalismo, que hace más pie en las finanzas, en la especulación y en el lenguaje de la economía, que hoy es el lenguaje hegemónico en casi todas las disciplinas sociales, incluyendo al derecho. Lo que a mí me llama la atención es cómo este marco teórico economicista, que se inicia con Coase y su paper The Problem of Social Cost, termina colonizando al mundo del derecho, y los abogados ya no tienen un lenguaje propio, y por eso la abogacía pública es una categoría en desuso, porque la filosofía del derecho, la historia del derecho, han sido dejadas de lado, y hoy el marco teórico tecnocrático que predomina en las aulas de abogacía es el lenguaje economicista, que analiza solo costos de transacción y externalidades positivas o negativas. Y poco a poco, como decíamos, el abogado empieza a hablar el lenguaje del economista, se terminan solapando sus lenguajes a tal punto que el derecho pierde sus parámetros, pierde su horizonte, y de esa manera lo que sucede en la práctica es que se va empobreciendo el horizonte de acción de los abogados y se va empobreciendo la formación de los abogados. De hecho, no es casual que en general en la sociedad hay una visión hoy, yo diría, peyorativa de los abogados, como no sucedía en el siglo II, cuando el abogado en general era visto como una persona formada, preparada, un hombre culto de letras, que sabía de historia y de filosofía. Hoy más bien sucede todo lo contrario. Merced de esta tecnificación fisiocrática que se orienta hacia la economía eficiente, entre comillas, la formación del abogado en términos humanistas, que es lo que se vincula a la justicia como principio, se ha ido desdibujando y desvalorizando, a tal punto que hoy el abogado es más bien visto como una persona con poca formación teórica en filosofía, en historia, en ciencia política, en antropología, en humanidades. De hecho, nuestra facultad, la UBA, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, hoy el derecho está cada vez más alejado de la reflexión teórica, de la reflexión en filosofía o de la reflexión en humanidades. Este empobrecimiento de las carreras de grado no es un accidente, conduce a formar ejércitos de abogados que no se hacen preguntas o que no se hacen grandes preguntas, que son más bien tecnócratas, burócratas grises que ponen sellos en un escritorio y para los cuales en general es ajeno todo el mecanismo del cual participan, como los cuentos de Kafka, que también es abogado, además de un escritor. Son abogados que terminan desconociendo, son administrativistas, en el peor sentido, diría yo, de esta palabra, donde todo el derecho termina perdiendo fondo, termina perdiendo teoría, termina perdiendo humanidad en un punto y deja la categoría de abogacía pública en este aspecto de tener sentido. El derecho se aleja cada vez más de la justicia como valor y como principio, se aleja cada vez más de la filosofía como disciplina, como marco teórico, y se termina, digamos, convirtiendo en un apéndice técnico de la economía que predomina el diseño de casi todas las políticas públicas. Yo creo que esto es una trampa. Es una trampa porque partimos de que lo que el derecho defiende es costoso, y el costo, que era un medio, se convierte en un fin, y el fin, que era preservar la dignidad humana, se termina dejando de lado. Con lo cual, lo que hay detrás de esta economización del derecho es una claudicación de los principios jurídicos y de la filosofía jurídica. Por eso Alexis, que es el autor que desarrolló las categorías que Silva Tamayo mencionaba hace un momento, es un autor kantiano. Y Kant, como ustedes saben, en filosofía del derecho era un anticonsecuencialista. A Kant, que es uno de los referentes de la filosofía del derecho, no le gustaba para nada el utilitarismo o el consecuencialismo, o lo que diríamos hoy el análisis económico del derecho, porque Kant creía que hay que defender la justicia, aunque eso cueste, porque con los argumentos del economicismo podríamos volver a restablecer la esclavitud, porque eso, entre comillas, es más eficiente que sostener los derechos laborales. Y de hecho, una de las grandes críticas que se hace al fuero laboral o a los derechos de los trabajadores es que cuestan mucho, como si el derecho no estuviera para preservar la dignidad, sino para evaluar meramente los costos de transacción. Nosotros creemos que en la medida en que los abogados sepan de teoría jurídica y puedan sopesar mejor los marcos teóricos que manejan, van a poder elegir ellos solos mejor su camino. Y en el caso del abogado del Estado, que tiene en sus manos nada menos que la defensa del interés público, tener herramientas críticas claras para poder hacer esa tarea. Desde la CAE constatamos algo que en general constatan casi todas las facultades de Derecho. Hablábamos con el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. En general, la formación que se imparte, a pesar del esfuerzo de los profesores y contrarios, como el Patricio en la maestría en abogacía pública en concreto, la formación en general es cada vez más pobre. Eso reconoce diversos motivos, no uno solo. Nosotros desde la CAE queremos contrarrestar este proceso y a su vez herramientas
para que los abogados del Estado puedan hacer mejor su trabajo, la conciencia de que, la convicción más que la conciencia de que ellos, si hacen bien y entienden bien cuáles son los modelos o los paradigmas de atención, van, si así lo quieren, así lo deciden, a poder defender mejor el interés público, que es la meta de cualquier abogado que trabaje en la administración pública, ya sea de la nación o de una provincia. Cierro diciendo que para nosotros, para la Escuela de Abogados del Estado y la Procuración del Tesoro, es un motivo de enorme orgullo y satisfacción haber podido restablecer la materia de abogacía pública en convenio con la UNTREF. Y creo que no hace falta, digamos, explayarse demasiado, pero la historia de la maestría es elocuente en sí misma. No hace falta ninguna nota al pie, ningún comentario adicional. Los vaivenes de esa maestría son en parte los vaivenes de la Argentina y del Estado Nacional. Y simplemente concluir diciendo que cuando para un gobierno es una prioridad la defensa del interés público, la escuela que forman los abogados y abogadas del Estado para defender ese interés pasa a tener más protagonismo. Cuando para el gobierno no es prioridad defender la soberanía o el desarrollo de sus propios conciudadanos, la escuela que forman los abogados que van a llevar esa defensa adelante deja de tener peso o se la desmantela abierta o indirectamente, como sucedió hace no mucho tiempo. Con lo cual, agradecerle a todos ustedes por ser parte de este proceso de recuperación y reconstrucción de la abogacía pública en general y de esta maestría en abogacía pública, que la dirección académica tiene a cargo el doctor San Martino en concreto. Y bueno, Patricio, agradecerte a vos la buena voluntad, el compromiso, la dedicación y la excelencia, y a los participantes la paciencia para escucharme, y bueno, muchas gracias. Y que sepan, bueno, como decimos siempre, que la ECAE está abierta a propuestas en materia de tareas de investigación, de seminarios, de intercambio académico, de cooperación con las universidades públicas de todo el país, para tratar de seguir en este proceso de reconstrucción de la abogacía pública, que no quede en un eslogan o en un convenio, sino que hagamos cosas concretas para formar un cuerpo de abogados del Estado sólido, compenetrado con su tarea, que es la defensa del interés de la nación. Gracias, Patricio. Muy buenas noches, profesor Domingo Cecín, que va a tener a cargo la conferencia de cierre de esta primera jornada de estas jornadas de clausura que hemos denominado nada más y nada menos, ¿no?, que derechos humanos, principio democrático y derecho administrativo. Les comento, estimados colegas, que el profesor Domingo Cecín va a hablar sobre control de las políticas públicas con perspectivas de derechos humanos. Domingo, lo escuchamos con todo gusto. Muchas gracias. Muy buenas noches. En primer lugar, quiero saludarlos muy cordial y afectivamente, felicitarlos a los organizadores, como también a quienes tienen la gran voluntad de acrecentar sus conocimientos y experiencias escuchándonos. Por eso mi agradecimiento al señor Procurador del Tesoro, a Guido Croxatto, a querido amigo Patricio San Martino, a la doctora Stortoni, entre otros. Sabemos bien que vivimos un mundo complejo, y lo decía quien fue Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, de que lo que realmente nos motiva es tomar conciencia que si bien no vivimos un mundo del todo justo, sin embargo, la clave de la cuestión es cómo combatir las injusticias que están en su entorno, es decir, que están cerca nuestros. Y en ese marco, lo que es el miedo, lo que es la pobreza, la inseguridad, la falta de trabajo, las diversas formas de violencia, la discriminación, no hay ninguna duda que tienen que ser progresivamente eliminados tanto por los gobiernos como las sociedades, en aras de una protección más intensa de los derechos económicos, sociales y culturales. Estos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación manifestaba de que no son meras declaraciones abstractas, sino que son normativas que tienen vocación de efectividad. Y de allí la importancia de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque el propio Estado social y constitucional de derecho nos da el marco jurídico apropiado, aún con fundamento en los tratados internacionales,
para introducir al Estado en aquellas cuestiones que el mercado no es capaz de satisfacer. Me refiero a las diversas formas de pobreza o la creación de empleo genuino. Así como podemos ser tolerantes con un Estado subsidiario, en el cual respete que las empresas que prestan servicios públicos sean privadas porque hay empresarios que pueden satisfacerlas, el Estado imprescindible es aquel que en forma decidida y agresiva va al encuentro de aquellas cuestiones que fundamentalmente atañe a los sectores más vulnerables y más necesitados, en los cuales al mercado no le interesa. Las políticas públicas entonces adquieren en estos tiempos de profunda crisis una importancia vital. ¿Por qué? Porque es donde se expresa la imaginación creativa para buscar las grandes soluciones que la sociedad merece. Por eso me voy a detener un poco en cómo se conforma una política pública para posteriormente analizar bien la intensidad del control judicial. Señala Peter May que la política pública establece los cursos de acción para abordar los problemas o proporcionar los bienes y servicios que sectores de la sociedad merecen. Y en esto, en realidad, la determinación y la ejecución de una política pública desde el punto de vista jurídico intervienen elementos reglados y elementos discrecionales. Yo voy a emitir una serie de aspectos dinámicos en los cuales abarca la política pública para que vean ustedes cómo participan de estos dos momentos. La incorporación del tema que se va a regular como política pública por parte del gobierno, ya sea de oficio o puede ser a petición de sectores interesados. Esto importa, trasunta en parte una actividad discrecional. Después el diseño de la política pública, es decir, buscando cuáles son los medios, los actores, las acciones. En definitiva, en gran parte también hay un componente discrecional. La ejecución o implementación de esa política pública también intervienen elementos reglados y discrecionales, lo mismo que la evaluación del logro de los objetivos propuestos. La determinación de la competencia y del procedimiento, de la motivación, obviamente que son aspectos que están reglados por ordenamiento jurídico, como la individualización de los fines a los efectos de enmarcarlos dentro del bloque de constitucionalidad. También en lo que es el respeto de los derechos humanos, tenemos que incorporar fundamentalmente cómo se garantiza la esencialidad de ese derecho que también nos protege el artículo 19 de la Ley Fundamental de Bonn. Y por supuesto incorporar ciertos aspectos de control que se han avanzado en los organismos internacionales y en los tribunales extranjeros con respecto al control de la adecuación, de la proporcionalidad en sentido estricto. Ya me voy a referir también al de necesidad, en la cual me voy a referir específicamente para ver en qué medida es aplicable o no. Ciertamente que son aspectos en los cuales hay grandes porcentajes de aspectos reglados y aspectos discrecionales. Después, la intervención de mecanismos en los cuales los ciudadanos puedan participar antes de la emisión de esa política pública, a través de las audiencias, de las consultas previas, lo que le da más transparencia a esa futura política previa, que son aspectos que pueden ser también en parte arreglados. El presupuesto necesario, indudablemente que tiene un gran componente discrecional en el marco de las restricciones presupuestarias que viven nuestros países. Después, la intervención de los organismos de control y también tener presente que normalmente cuando se delinea una política pública debe ser normalmente general, debe ser progresiva en función de un mecanismo que a lo mejor no logre la satisfacción inmediata, sino la satisfacción progresiva o mediata de ese interés público específico.
Y también depende cuál sea la política a determinar, pero muchas veces se puede gestar un determinado tipo de prioridades en función de cuáles son los sectores más interesados. Dijimos entonces que intervienen aspectos que hacen a la discrecionalidad política como aspectos que hacen a lo reglado. Lo discrecional, en la cual, en mi opinión, es una modalidad de ejercicio que el orden jurídico otorga expresa o implícitamente a los órganos políticos del más alto nivel, que puede ser el legislador o el administrador, para que mediante la apreciación subjetiva de los intereses públicos comprometidos, complete creativamente el ordenamiento, seleccionando una alternativa entre otras igualmente válidas para el derecho. Es decir, el ordenamiento jurídico, en forma expresa o implícita, le atribuye el ejercicio de una discrecionalidad. Es decir, en las leyes del Ministerio, de Salud, de Economía, hay grandes bolsones de discrecionalidad en donde dan nacimiento a las políticas públicas. En las propias normas constitucionales, cuando necesariamente delinean cuáles son los derechos en general, están dando grandes marcos de discrecionalidad al legislador para analizar cómo operativizar esa política pública determinada. Por eso, no es necesario que la discrecionalidad surja de una norma expresa. Puede ser en forma implícita dentro del contexto del ordenamiento jurídico. Y la clave es que importa una valoración subjetiva porque es algo que no está normado previamente y que es una potestad que se le da fundamentalmente a quien representa la voluntad popular para que en forma imaginativa pueda buscar las mejores soluciones. Y que la clave de la discrecionalidad es que hay varios indiferentes jurídicos. Es decir, hay varias posibilidades igualmente válidas para el derecho. Esto es clave, razón por la cual es al administrador o al legislador a quien le incumbe en el marco de la división de poderes elegir una u otra alternativa. En este tipo de cuestiones, la palabra ponderación, que también está utilizada en estos últimos tiempos, es simplemente una ayuda o un complemento de la discrecionalidad estratégica. ¿Para qué? Para apreciar los diversos factores que en favor o en contra inciden en una problemática determinada. Es decir, es, en definitiva, analizar el peso de las razones. Presupone, como dicen los italianos, en definitiva, escuchar todos los intereses comprometidos para buscar de alguna forma la armonía entre ellos o bien establecer, si no es posible ello, un régimen de prioridades. En definitiva, la ponderación es una herramienta que está vinculada con la discrecionalidad y que precede a la emisión de una norma legislativa o una política pública. ¿Qué sucede si el Estado no reglamenta u omite el cumplimiento de una obligación? Bueno, muy bien, si se trata de derechos económicos, sociales y culturales, en la cual la Corte ya ha dicho que es obligación del Estado regular ese derecho, no hay ninguna duda que esto llega a la justicia, pero el juez, antes de dar una solución directa, en mi criterio debe invitar a la administración, o en su caso intimar a la administración que brinde primero la alternativa de solución y en caso de desidia de la administración recién actuar buscando la solución dentro del universo jurídico que dé respuesta adaptado a ese caso concreto. Muy bien, ¿y cuál es el rol de la justicia? Y en este sentido, nosotros bien sabemos que hoy la justicia tiene un cometido mucho más amplio que el contralor o la sujeción a la ley, se sujeta a la Constitución y a las convenciones internacionales, y que los artículos 1 y 2 del Código Civil dan ese marco de amplitud y de pluralidad de fuentes que por razones didácticas también sirve en el derecho público, cuando bien claramente ese artículo 2 nos menciona que en la aplicación de la ley debe tener en cuenta la literalidad de la norma,
la analogía, las intencionalidades, los principios de derechos humanos, todo de acuerdo al ordenamiento, nos dan las pautas de cómo debe interpretarse ese orden jurídico. Pero teniendo presente aquello que decía Zagrebelsky, un ex juez de la Corte Constitucional Italiana, donde, cuidado, es decir, no tenemos que dejar de lado la ley, sino que darle primero la interpretación de esa ley, es decir, tratar de buscar todos los criterios de interpretación posible para darle a la ley un contenido constitucional y convencional. Y solamente en caso de que obviamente esa ley no responda a esos parámetros, sea evidentemente inconstitucional o convencional, lo diremos declarando la inconstitucionalidad o al menos la inaplicabilidad. Estos aspectos de la sujeción al orden jurídico son impecablemente analizados por el profesor Sanmartino en el mejor libro de amparo que he leído, que es Amparo y Administración, publicado en varios tomos por el apreciado jurista Patricio Sanmartino. Ahora bien, ¿cómo hacemos el control judicial? Yo quiero decir en forma clara y rotunda que me opongo absolutamente a ciertas metodologías de control tradicional que en mi criterio no sirven para controlar judicialmente la constitucionalidad y convencionalidad de las políticas públicas. Me refiero concretamente a aquellas posturas filosóficas y doctrinarias que le enseñan al juez los mecanismos para llegar a una solución justa. Voy a poner un ejemplo para que lo tengamos bien presente. Cuando el juez penal, frente a la indeterminación del ordenamiento jurídico, que le está diciendo puede aplicar entre 5 o 7 años de prisión, es el ordenamiento jurídico que le indica al juez, usted sea quien debe concretizar esa indeterminación normativa con pautas de qué, con pautas regladas, buscando la solución dentro del ordenamiento jurídico y aun cuando tenga algunas dudas, dentro de su ámbito, de sus principios, ¿cierto?, para llegar a una solución justa. Aquí sí el juez puede aplicar todas las posturas filosóficas, doctrinarias, que lo llevan, que lo conducen a llegar a una solución justa. Pero ¿por qué esa metodología no es aplicable cuando se controla judicialmente una política pública? Y lo voy a decir, tratar de decir claramente, porque los presupuestos son diferentes. El primer presupuesto, porque el orden jurídico, frente a la indeterminación del bloque constitucional y convencional, le pide primero a la administración o al legislador que sean quienes pergeñen esa política pública, delineen la política pública. No le pide al juez, mire, frente a esta indeterminación, sea usted quien diga si es 3 o 5 años. No, acá el ordenamiento jurídico le pide primero a la administración o al legislador que trate de pergeñar, de delinear, de definir con precisión cuál es la política pública a adoptarse. ¿Y con qué herramientas? ¿Qué herramientas utiliza el legislador y el administrador? Las mismas que utiliza el juez, que es buscar la solución dentro del ordenamiento jurídico. En parte sí, pero en parte no. ¿Por qué? Porque el legislador, como la administración, tiene 2 herramientas. Una, la misma que el juez, para actuar en el marco de lo reglado o lo que viene del ordenamiento jurídico. Y otra es la discrecionalidad. Esta herramienta para buscar lo mejor para el interés de la sociedad dentro de varios indiferentes políticos, que es por donde pasa precisamente la división de poderes, que es por donde pasa precisamente la zona de reserva constitucional. Y esto, en definitiva, lo han dicho los tribunales constitucionales, tanto argentinos como extranjeros. Simplemente menciono
el Tribunal Constitucional alemán, digo español, cuando en una sentencia manifiesta que el legislador tiene una amplia libertad de configuración normativa para traducir en regla de derecho las plurales opciones políticas que el cuerpo electoral libremente expresa a través del sistema de representación parlamentaria. Está diciéndole, le estoy otorgando el ejercicio de una facultad discrecional para tratar de especialmente cuando hay una colisión de derechos o no colisión de derechos, cuando hay que regular un derecho, darle esa facultad de discrecionalidad estratégica al legislador. Lo mismo la Unión Europea en su máximo Tribunal de Justicia ha manifestado que reconoce en favor de los estados un margen de apreciación para regular los derechos fundamentales. Y fíjense lo que dice, de allí que los tribunales constitucionales en casos opinables aplican la deferencia hacia lo resuelto por el legislador. Que está muy bien, lo comparto. Pero ¿cómo es el tema? Tenemos que confiar en que un tribunal actúe con prudencia para saber cuándo respeta la división de poderes y cuándo no. ¿Por qué? Porque las líneas, digamos, que emergen de la filosofía del derecho y de las diversas concepciones lo van llevando a llegar a una solución justa, con arreglo a los conceptos jurídicos indeterminados, posturas de Alexis, del peso, etc. Es decir, tenemos que confiar, está bien, confiamos en la prudencia de los jueces, pero ¿por qué no elaborar una estrategia concreta y práctica en donde el juez pueda aplicarla para saber con cierta certeza qué puede controlar y qué no puede controlar? ¿Por qué no proyectar una metodología apropiada cuando el juez tenga que controlar la juridicidad, la constitucionalidad y convencionalidad de las políticas públicas? Y yo me voy a permitir hacer esta propuesta, más allá de las críticas que merezca, pero voy a tratar de hacer una propuesta concreta y práctica, en donde esta metodología se divide en 3 pasos. Es decir, que el juez, frente a una política pública que deba ser controlada constitucional y convencionalmente en el marco de los derechos humanos, pueda seguir los siguientes pasos. Primera pregunta que se debe hacer el juez: ¿a quién el ordenamiento jurídico le encargó la regulación de esa política pública? Y el juez se contesta: a la administración o al legislador. ¿Ya ven ustedes que es distinto a cuando el juez de familia tiene que determinar la cuota alimentaria, donde el ordenamiento jurídico le dice a ese juez: usted determine operativamente cómo va a ser, cuál va a ser la cuota? Acá, en primer lugar, le está diciendo a la administración o al legislador que regule, quién regule esa política pública. Entonces el juez ya sabe, se ha preguntado a quién el ordenamiento jurídico le ha conferido esta potestad, ya sabe la respuesta, es al legislador o bien al administrador. Segundo paso: analizar cómo se construyó esa política pública, con qué ingredientes. Bueno, la respuesta va a ser con ingredientes, digamos, de discrecionalidad y con ingredientes de juridicidad, es decir, de reglados. Tercera etapa: ¿cómo controlo lo reglado y cómo controlo lo discrecional en el marco de los derechos humanos? Lo reglado lo voy a controlar con todo lo que sabemos: el control de la competencia, la causa, la motivación, la finalidad, el objeto, el procedimiento. No hay mucho de motivación, ¿cierto? De esta resiliencia que nos hablaba García Entrerría. Pero cuando... y también de principios generales de derecho, como la seguridad jurídica, la confianza legítima, la buena fe, la proporcionalidad, ¿cierto? La adecuación. Lo que tengo reservas con respecto a la necesidad. En mi criterio, la necesidad está vinculada cuando hay una restricción de un derecho fundamental,
en donde como líneas generales, no, si tengo otra alternativa menos gravosa, la debería adoptar. Pero acá, como estamos definiendo políticas públicas, no hay ninguna duda de que pueden haber otras alternativas mucho más generosas para el ciudadano, pero pueden resultar mucho más caras. Consecuentemente, este requisito, en mi criterio, no juega como ingrediente de juridicidad. Sí puedo controlar la adecuación, es decir, esta política que he elegido se encuadra o satisface la finalidad que pretendo lograr, no hay ningún problema. O la proporcionalidad en sentido estricto, es decir, son más ventajas que desventajas. He ganado en cumplir con este objetivo. Esto es un ingrediente que también forma parte de la juridicidad. También forma parte de la juridicidad el mínimo existencial, el piso, digamos, humano necesario, especialmente en aquellas cuestiones vinculadas con temas demasiado sensibles, como es la salud o como es el derecho a la subsistencia mínima. Este sí es un principio de derecho humano que forma parte, en gran parte, de lo reglado y que el juez en determinadas situaciones puede llegar a controlar. También quizás puede llegar a controlar aquello que la Corte Constitucional Alemana nos habla de la protección deficiente, es decir, cuando la política pública sea evidente, ostensiblemente deficiente para satisfacer la finalidad buscada, ¿cierto? Entonces es un ingrediente que puede formar parte de lo que es la juridicidad. Pero con relación a lo discrecional, es decir, cuando se han elegido varias alternativas y dentro de las varias alternativas se ha elegido una, ¿cierto? Se ha, digamos, en el diseño, supóngase, para satisfacer la vivienda única, en lugar de elegir casas de 100 metros cubiertos, se dice van a ser casas de 50 metros cubiertos, donde el Estado va a proveer solamente los materiales, la mano de obra la va a ser provista por las personas que quieren la casa. Es decir, estos son cuestiones de discrecionalidad en la cual el administrador está buscando lo mejor para el interés público y en base a los presupuestos que tenga, ¿cierto? En donde el juez necesariamente, al controlar no la discrecionalidad, sino el ejercicio de la discrecionalidad dentro de la juridicidad, solamente puede advertir que se ha elegido una opción dentro de las igualmente válidas para el derecho, donde se advierte que si esa opción encuadra el ordenamiento jurídico, ahí termina su control, donde no puede sustituir una alternativa opinable por otra alternativa igualmente opinable, ¿cierto? Porque eso implicaría asumir una función de gobierno, ¿cierto? Sería un abuso de jurisdicción, sería invadir la zona de reserva que constitucionalmente no le corresponde. Por ese motivo, en definitiva, el juez, el orden jurídico, quiso que esa opción no la haga el juez, que la haga quien verdaderamente representa la voluntad popular. Por eso yo me he pronunciado en forma rotunda en la inaplicabilidad de la fórmula del peso formulada por el gran jurista Alexis, a quien hizo referencia en las excelentes palabras que tuvo Guido Croxatto, donde yo me permito discrepar en parte con este eximio jurista a quien admiro y respeto. Porque ustedes saben bien que Alexis, en el caso de colisión de varios principios, pretende utilizar un método racional, ¿cierto? Un método objetivo para llegar a la solución del caso. Utiliza la ponderación y utiliza la balanza para medir el principio que tiene más peso, con la ayuda de la escala triádica formada por los grados leve, medio y grave. Si este método lo utiliza la administración o lo utiliza el legislador, a mí no me preocupa para nada, lo puede hacer perfectamente, pero si este método lo utiliza el juez, para mí sí puede interferir con el ejercicio de la discrecionalidad. En mi criterio, como les digo, la postura de Alexis puede ser aplicada a la realidad judicial cuando quien debe operativizar
derechos y principios en pugna es directamente el juez, sin que haya previamente una decisión administrativa o legislativa. Cuando el juez tiene que advertir, como decíamos, la cuota alimentaria o alguna cuestión que el ordenamiento jurídico le encarga directamente al juez, a mí no hay ningún problema, aplica la postura de Alexis, porque eso lo va a ayudar a llegar a una solución justa. Empero, distinto es lo que ocurre en el derecho público y su repercusión judicial, pues la postura de Alexis, en mi modesto entender, deviene incriticable e inaplicable, pues la intensidad del peso que el juez atribuya a cada principio puede interferir con el ejercicio legítimo de facultades discrecionales que solo corresponden a la administración o al legislador buscando lo mejor para el interés público. En los conflictos de derecho público, el orden jurídico le confirió primero a la administración. Determine a cómo va a ser entregar los subsidios. O bien al legislador, para que entre los varios principios en juego, frente a la indeterminación del orden jurídico, operativice en la praxis la solución correcta. En principio, el legislador o la administración aplicará las pautas regladas del orden jurídico. En ese aspecto también puede ayudarme la postura de Alexis, pero frente a cuestiones opinables, en lo que jurídicamente es tan posible una alternativa como otra, tienen facultad discrecional para elegir lo mejor para el interés público. En este último caso, el supuesto aplicación de tal teoría corre el riesgo, repito, de sustituir la discrecionalidad. Cuando Alexis califica como leve, moderada o seria la interferencia o afectación a algún principio en un caso concreto, por más buenas razones que asigne para ubicarlo en una y otra alternativa, con un peso determinado, no esgrime ninguna fórmula exacta o matemática para justificar por qué uno tiene más peso que otro. Si estamos enfrente a un conflicto de derecho público, esa ponderación puede estar interfiriendo con valoraciones discrecionales, con ponderaciones políticas que al ámbito judicial no le corresponde entrar ni sustituir. Para ir terminando, opino que, en definitiva, tenemos que tener nuestra propia metodología judicial para controlar a la administración, donde no apliquemos estas viejas metodologías o clásicas metodologías. Lo digo viejas porque son también muy importantes, que ayudan al juez, cualquiera fuera, normalmente en cualquier otra especialidad, exento la de derecho administrativo, cuando fundamentalmente, en el caso especial de las políticas públicas, ha intervenido antes el administrador o el legislador, aplicando no solamente lo reglado, sino también lo discrecional. Por eso me permito quizás sugerir que estas cuestiones también puedan ser materia de una legislación apropiada. ¿Para qué? Para digamos, una legislación procesal de control judicial de las políticas públicas, en donde establezca como paso previo la mediación, la conciliación o bien la existencia de tribunales administrativos, donde claramente diga si son, qué casos hay procesos individuales o son procesos colectivos, si tienen contenido patrimonial o no tienen contenido patrimonial, si son operativos o semioperativos, si son inmediatos o diferidos, ¿cierto? Si son prioritarios vinculados con la subsistencia mínima a la salud, ¿cierto? Y en este caso también me animaría a decir, a incorporar, que le señalaría al juez el cumplimiento de estos 3 pasos para evitar que el juez se convierta en gobernante. En definitiva, lo que pretendo es que el juez tutele enérgicamente los derechos y libertades que emergen de la Constitución, que haga un control profundo de constitucionalidad y convencionalidad, pero que no se transforme en gobernante. Yo les agradezco mucho la paciencia en escucharme y los felicito a todos por el coraje, por la voluntad
de seguir el perfeccionamiento, porque cuando alguien profundiza conocimiento y experiencia, no lo está haciendo solamente por una cuestión personal, lo está haciendo por una cuestión social, porque esa mayor formación no hay ninguna duda que favorece el interés de la sociedad. Muchas gracias y los saludo muy, pero muy cordial y afectuosamente a todos ustedes. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, profesor Domingo Juan Cecín. Ha sido un gusto grande compartir estas palabras del cierre de la primera jornada de estas que estamos llevando adelante. La verdad que le agradecemos, ha sido muy, muy interesante, nos deja a todos pensando. Y sí, lo invitamos a usted y a todos los colegas que nos están siguiendo para el comienzo de la segunda jornada, mañana a las 14 horas, que tendremos el gusto de escuchar en la conferencia inaugural a la profesora Gabriela Stortoni con la perspectiva de género y su proyección sobre el derecho administrativo. Y el cierre de la jornada de mañana estará a cargo del juez de la Suprema Corte de la provincia, el profesor Daniel Soria, quien se referirá a control de constitucionalidad, algunas cuestiones actuales de la jurisprudencia de la Corte. Los paneles son variados, los temas son realmente interesantes, así que nos estamos viendo mañana a partir de las 14 horas en este mismo canal. Y por cierto, un fuerte abrazo para todos. Gracias, profesor Cecín, gracias, Gabriela Stortoni, gracias, profesor Cabral, gracias, doctor David Cronzonas, gracias, profesor Hugo Torres, gracias a los profesores que nos han acompañado hoy, gracias al equipo que está llevando adelante esta transmisión. Un fuerte abrazo para todos y nos encontramos mañana. Muchas gracias.